Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, que Dios sea fortaleciendo nuestras vidas. Saludo a la familia de la fe y a todos a quienes queremos llegar con este mensaje de la palabra de Dios. En estos tiempos tan críticos, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de poco entendimiento, de poca lucidez respecto de todo lo que está pasando en nuestro entorno, es necesario que la palabra de Dios sea una luz, una lumbrera en nuestro caminar, una luz que nos dé el discernimiento correcto para saber qué hacer. Y pensando en esta situación, miraba con tristeza, miraba con sorpresa, algo que muchas veces lo he pensado y que hoy lo confirmo y ratifico, que la gente en todo tiempo, en toda circunstancia, es igual. Parece que nunca aprendemos la lección, parece que nunca tenemos una capacidad de reacción frente a las circunstancias que llegan y que nos afectan inclusive en nuestras vidas. Veía que en alguna ciudad de nuestro país ya se pasó el semáforo de advertencia de rojo a amarillo y veía la actitud de las personas terriblemente descuidadas. Parece que nos hemos olvidado de lo que ha sucedido en estos 70 y algo de días atrás. Parece que las noticias de contaminación, de muerte, de quiebras económicas y de todos los daños colaterales que está causando este virus, parece que ya están olvidados, porque veía, en las noticias cómo la gente sale masivamente, cómo la gente sale sin los mínimos cuidados que se nos ha requerido, como la protección de nariz, boca y ojos. Hoy están pidiendo, y hasta cierto punto parece que hay una razón, que ya nos es muy necesario el uso de guantes, a menos que fuera en las condiciones óptimas, es decir, de cambiarse de guantes cada cierto tiempo, porque las personas usan los guantes y usan todo el día y más bien se vuelven focos de contaminación, de adhesión de estos virus, en fin. Pero la actitud de la gente es la que me llama la atención, esa actitud deliberada, le digo como que si no pasa nada, ¿sí? No tenemos la capacidad de pensar. Y no solo la actitud en este sentido de olvidar las restricciones que todavía las tenemos, de olvidar los cuidados que debemos mantenerlos, sino que inclusive al ser entrevistadas algunas personas, ¿sí? Ellos hablan como que efectivamente no ha pasado nada. Y eso muestra no solo una insensibilidad ante sí mismos y ante el resto de personas, porque no es que viven solos en el mundo, sino que inclusive muestra un grado de irresponsabilidad extrema en todos los aspectos, ¿no es cierto? Parece que ni el dolor nos hace reaccionar, parece que pensamos que tenemos comprada la vida, parece que esto es un estornudo y la situación continúa, y por favor, las cosas no son así. Y si esto se da en el ámbito que directamente está golpeando al mundo entero, y nuestro país es uno de los más golpeados, es decir, seguimos con el riesgo, seguimos con el problema, no hay una solución, debemos mantener ciertas medidas sanitarias de seguridad por nosotros y por los demás. No es muy difícil entender esto, sin embargo parece que no se entiende, parece que no se capta el mensaje a pesar de que vemos las noticias, etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle que en el ámbito espiritual, que es el que nos corresponde hacer reaccionar, que nos corresponde informar, dar el mensaje para que la gente también reaccione, parece que en el ámbito espiritual igualmente la situación sigue siendo un caos, ¿sí? Me había permitido compartir, porque así Dios depositó en mi corazón en el video anterior, que qué tan seguros estamos de que nosotros podemos estar listos para entrar en esta nueva época, en esta nueva normalidad, en esta nueva etapa, que según mucha gente, todos lo decimos, ¿no es cierto? Hay que prepararnos, la vida ya no va a ser igual. Me permití compartir algo al respecto, ¿sí? Y seguramente por eso es que Dios inquietó mi corazón para hablarle en esta mañana de algo sumamente importante y que, bueno, pues es necesario que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque la gente sigue siendo igual, la gente
no aprende, la gente no capta, la gente no tiene discernimiento, la gente no entiende el vocabulario de Dios. Hay quienes dicen, quienes no creen en Dios, dicen, la tierra nos está hablando, el universo nos está hablando. Vean, no hay problema, si usted cree que la tierra es la que levanta su voz, si es que es del universo, yo sé que el creador del cielo, de la tierra y del universo es Dios, ¿no es cierto? Entonces yo voy directamente con el dueño de todo. Pero lo importante es captar el mensaje, lo importante es saber. Así que yo quiero compartirle a la luz del libro de Isaías, capítulos 33, 34 y 35, obviamente solo ciertos pasajes. Quiero compartirle 4 aspectos que nosotros debemos considerar. 4 aspectos que nosotros debemos considerar para tratar de entender el lenguaje de lo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo una etapa dura, difícil, de mucho dolor. Yo salgo 1 o 2 días a la semana para tratar de abastecer a distintas personas con alguna ayuda alimenticia, para poder dar una mano en estas circunstancias, y tanto en la entrega de lo poco que se puede hacer, porque en realidad cuando uno sale, uno se da cuenta que quisiera hacer mucho más, pero lastimosamente no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Pero en el trayecto, digo, uno ve tanto dolor, ve tanta necesidad, ve tanta angustia, que a uno le conmueve el corazón. Yo he derramado lágrimas cuando me ha tocado parar en una esquina y ver las personas que están ahí en una situación verdaderamente por demás crítica. Por eso digo, es necesario entender el lenguaje de Dios, necesario entender lo que Dios nos está mostrando. Y por eso digo, quiero compartir estos 4 aspectos que se desprenden de algunos versículos que se encuentran en el libro de Isaías. Para quienes nos siguen con la palabra de Dios, por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 33. Y el primer aspecto es que lo que nosotros estamos viviendo no es sino las consecuencias de nuestros actos. Lo que hoy nosotros estamos viviendo, primer punto, lo que hoy estamos viviendo son las consecuencias de nuestros actos. ¿De qué actos? Pues de los actos deliberados de la humanidad, ¿no es cierto? De los actos que nosotros lo hemos venido haciendo por muchos años, por mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo no puedo decir si son los 30, 50 o 100 últimos años, o que tenga un punto de partida desde tal fecha. No puedo decirlo así. Lo que sí puedo, porque es algo evidente, es darme cuenta que el mundo en el sentido espiritual, el mundo en el sentido moral, el mundo en el sentido ético, ¿sí?, ha tenido una degradación impresionante que si nuestros padres o nuestros abuelos resucitaran, los que murieron hace unos 30, 40 años, resucitaran, ellos ven cómo está el mundo hoy y se vuelven a morir. Y se vuelven a morir. Nadie que tenga su cabeza en el puesto, que ande en sus cabales, ¿sí?, aspiraría, después de haber vivido esos años con corrupción, con pecado, porque siempre ha habido, tristemente, pero esos años de cierta paz, de cierta seguridad, esos años en los que existía en las sociedades una mayoría de gente buena, ¿no es cierto?, con principios, con valores, etcétera, etcétera. Mirando hoy cómo está, lo dudo que quieran seguir viviendo. Más bien tratarían de escapar cuanto antes de estas situaciones terribles que estamos hoy afrontando, las consecuencias de nuestros actos. Todo el tiempo, desde que conocemos la historia de la humanidad, Dios siempre ha estado llamando la atención. En primera instancia con amor, en primera instancia con misericordia, llamando la atención a las sociedades, llamando la atención a las naciones, llamando la atención a su propio pueblo Israel, ¿sí?, para que enmiende, para que corrija, para que supere ciertas situaciones, actitudes que son contrarias a su voluntad. Siempre lo ha hecho, primero apelando al amor, apelando a la misericordia, llamando la atención de buena manera, como padre que es, como un padre de amor. Pero ante la necedad y la insensatez de la gente, ¿sí?, pues, y eso lo digo en todos los tiempos, Dios se ha visto obligado, ¿sí?, a llamar la atención con sacudones.
llámense temblores, llámense terremotos, llámense pestilencias, llámense inundaciones, llámense grandes sequías, como sea. Pero eso es una segunda o quizás una penúltima instancia, no sé cuántas más Dios en su misericordia ha apelado. Y aún así no nos hemos dado cuenta. Lo único que hemos hecho es, y estoy hablando de la historia de la humanidad, no estoy hablando solo de este momento. Digo, lo que hemos hecho es ese ratito buscar a Dios, decirle por favor, socórrenos, ayúdanos, no permitas que esta situación continúe. Y Dios en su infinita misericordia, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha calmado, ha puesto un alto, etcétera, etcétera. ¿Y qué viene después de eso? Lo que ha venido ha sido una calma, una paz, una tranquilidad. Eso, en el lenguaje de Dios, se llama extender misericordia, ¿sí? Para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero nunca lo entendimos así, sino que claro, pasada la catástrofe, pasado el dolor, pasado el quebranto, nuevamente hemos vuelto al mismo estilo de vida y a la misma situación. Lastimosamente Dios, que es un Padre de amor, un Padre que llama la atención, nos hace vivir estas consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque Él ha tenido que convertirse en juez. Es verdad que Él va a ser en un momento determinado un juez que dictaminará a dónde vamos a pasar la vida eterna a las personas por nuestros propios actos. ¿Sí? Pues alguien tiene que hacerlo y Él es juez. Pero hoy se está manifestando así. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 22, la palabra de Dios dice así. Isaías, capítulo 33, versículo 22, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Sí? Aquí está hablando de una posición de un juez soberano y supremo, porque encaja en sí mismo las tres funciones básicas de cualquier nación, que es ser legislador, es ser ejecutor, es decir, tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y obviamente el poder jurisdiccional, porque Él es juez. ¿Por qué le destaco esto? Porque para que nosotros afrontemos las consecuencias, Él se encarga de todo, es decir, se encarga de darnos las leyes que están contenidas en su palabra. Él no nos va a juzgar por las leyes humanas, Él no nos va a juzgar por las leyes que los hombres, en nuestro conformismo, en nuestra fragilidad, en nuestra pecaminosidad, inventemos, ¿no es cierto? Él nos va a juzgar por su ley. Es decir, de hecho existen hoy muchísimas leyes en muchos países que permiten el pecado. Y cuando uno incurre en ese pecado, que ya no es sancionado humanamente, entonces no es que un día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios para decirle: en mi país, la Constitución, las leyes, la Corte Constitucional, la legislatura, los asambleístas emitieron estas leyes o dieron estos dictámenes que nos permitían. Dios va a decir: sí, pero yo soy el legislador. Yo soy el legislador. Sí, yo soy el que emito las leyes y tú tenías que, aunque en tu país, en tu sociedad y en el lugar en el que tú estés, se permita y se legalice y se legitimice el pecado, esta es la ley que está por sobre la Constitución inclusive, ¿no es cierto?, de todas las naciones, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que Dios nos va a juzgar por estas leyes, ¿sí? Él es el legislador. Él es el ejecutivo. ¿Por qué? Porque Él es el que administra las cosas. Las cosas no son nuestras cuando hablo de cosas materiales. La vida no es nuestra. Tanto así que nosotros podemos tener planes, como de hecho teníamos. Hasta mediados de marzo aquí en el país teníamos programado muchas cosas para los siguientes meses. Sí, ejecútelo, cúmplalo, hágalo. Ya ve que no puede. ¿Por qué? Porque la vida no es nuestra. Él es el dador de la vida y Él es el que la retira. Él es el que sopla aliento de vida y es el que el espíritu vuelve a Dios cuando una persona cesa en esta vida. Así que nosotros podemos hacer planes, proyectos, insisto, como los que teníamos, ¿sí? Y no los podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque el ejecutor de la vida, el administrador de la vida, es Dios. Y obviamente la tercera función, no porque sea menos importante que las otras dos, es la función jurisdiccional. Él es nuestro juez, dice la palabra en el libro de Isaías,
capítulo 33, versículo 22, porque Él es nuestro juez. Y ante este juez, para entrar en el segundo punto, ante este juez no hay argumentos ni pruebas forjadas para condenar o para salvarnos. No hay, porque este juez todo lo sabe. Así que el segundo punto se deriva precisamente de la función jurisdiccional que tiene Dios, nuestro Dios. Y el segundo punto son aquellas actitudes ocultas que tenemos los seres humanos y que maliciosamente hemos sabido manejarlas para que queden en la impunidad frente a los hombres, pero nunca frente a Dios. Permítame darle lectura entonces del texto que sostiene este segundo punto, las actitudes ocultas que tenemos los seres humanos. Y para eso le pido que por favor miremos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 1. Isaías, capítulo 33, versículo 1, y luego me voy a saltar al versículo 14. Isaías 33, 1 y el 14. Dice así: ¡ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado! Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Versículo 14 del mismo capítulo 33. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Imagínense, eso dice la Biblia. Y eso fue escrito, vea, qué sé yo, hace aproximadamente unos 3000 años. Porque el profeta Isaías profetizó hace aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, más los 2000 que nosotros llevamos. Pero que encaja tan plenamente hoy. Que encaja tan plenamente porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, siempre tiene vigencia. ¿Qué dice en este versículo de nuestro segundo punto? Las actitudes ocultas. Dice, ¡ay de ti! Que te estás aprovechando de la pandemia, que te estás aprovechando de este dolor generalizado en el mundo, ¿sí? Que estás saqueando, que estás aprovechándote, que estás robando, que estás perjudicando. Esto no va con dedicatoria para nadie, porque hay muchas personas en el ámbito público y privado que se sirven de estas catástrofes, de estas situaciones para saquear, para seguir acumulando riqueza como que si eso es la garantía de la vida. Como que su riqueza les va a dar una eternidad de paz. No, no es así. Entiendan el lenguaje de Dios, por favor. Dice, hay de ti que saqueas y que nunca te han saqueado. Hay de ti que eres desleal y que nunca nadie ha hecho deslealtad contra ti. Porque habrá un momento en que te van a saquear y en que van a actuar con deslealtad contra ti. Hay de los pecadores, dice el versículo 14. Es decir, de los que hacen las cosas por apariencia. Por eso es que este segundo punto se llama actitudes ocultas. De los que hacen, digo, estas cosas y creen que porque tienen comprada la justicia, porque piden a la fiscalía que no muevan sus casos, porque compran testigos, porque compran jueces y que aparentemente todo queda así. No, hipócritas. Delante de los hombres uno puede quedar en impunidad, hasta puede llegar a tener un gran reconocimiento, le pueden hacer un monumento, porque fue el mejor gobernante, porque fue la persona más honesta, más honrada. Pero delante de Dios no. Delante de Dios nadie se burla. La Biblia es muy clara. En Gálatas capítulo 6 dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, cosechará. Entonces, cuidado con tus actitudes ocultas. Y obviamente, claro, dentro de las actitudes ocultas está, por ejemplo, todas las infidelidades que nunca se supieron, ¿sí? Todos los crímenes que nunca se supieron. Y cuando hablo de crímenes estoy hablando no solo de aquellos en los que un arma contundente quitó la vida de otra persona, ¿sí? Sino que estoy hablando de los abortos. Mucha gente lo aprobó, instituciones hoy lo impulsan. Y todo eso son actitudes ocultas, disfrazadas de buena fe, disfrazadas de cualquier otra situación. Pero ay de ti, dice la palabra de Dios. Por eso digo que lo que estamos viviendo no son sino primer punto, consecuencias
de nuestras actitudes, de la actitud de la humanidad, de la actitud de la sociedad, de la actitud pecaminosa, deliberada que hemos vivido en los últimos tiempos. Claro, hay un juez que pone un alto. Y hoy estamos viviendo un juicio, o sea, es una mini sentencia, si es que quiere llamarlo de ese modo. Es una mini sentencia de una sentencia eterna que habrá en un momento. Segundo punto, ten cuidado con las actitudes ocultas. El tercer punto, que es algo que también nosotros debemos entender, ¿sí? Pero parece que están cegados nuestros ojos, están cerrados nuestros oídos. En el mismo libro de Isaías, capítulo 34, permítame darle lectura de los versículos 1 y 2 para que usted entienda qué es lo que está sucediendo. Una cosa es la información académica que nos den la ciencia diciendo es el virus, este virus siempre cambia, cada vez nos muestra que hay nuevos síntomas, etcétera, etcétera, y que es un virus que si es que tenía estos síntomas, entonces está con el virus, y aparecieron luego personas que murieron o que contagiaron a muchos y que eran asintomáticos. Es decir, la ciencia no puede, el intelecto del hombre, su investigación, todo tiene un límite. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahí viene el tercer aspecto: oír la voz de Dios, oír la voz de Dios. Isaías capítulo 34, versículos 1 y 2 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. ¿No es eso lo que estamos viendo? ¿No es eso lo que estamos viviendo e informándonos todos los días? Pues que Dios está airado contra la tierra, está airado contra los ejércitos de ella, es decir, no está hablando específicamente de los uniformados de cada nación, no, está hablando de las fortalezas, porque eso es el símbolo del ejército, es una fortaleza. Es en donde uno ha pensado que se ha afirmado. Por eso le digo, hay muchos saqueadores, hay muchos ladrones que se están sirviendo de esta situación que estamos viendo para seguir acumulando en sus arcas riqueza, como que si esa va a ser su fortaleza. Y no es así. Con Dios no se juega. Por eso aquí el tercer aspecto es oír la voz de Dios. Y aquí dice: escuchad, oiga la tierra y todo lo que produce. Oigan la voz de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Bueno, Dios está reaccionando frente a una indolencia del mundo, frente a una inmoralidad del mundo, frente a una pérdida de valores del mundo, frente a una legitimación de pecados del mundo, frente al abuso del mundo, al abuso del poder, que lo hay en todos los estratos y en todos los lugares. El que llega al poder hace mucho tiempo que dejó de entender que llegar al poder es para el servicio, no, ahora es para acumular riqueza, para vengar sus miserables instintos. O sea, discúlpeme, cualquier palabra, por grotesca que parezca, sí, queda corta para todo lo que hemos visto en el mundo. ¿Quién no sabe que muchas de las alteraciones en nuestra vida cotidiana fueron por pruebas nucleares? Imagínense que la gente, que el mundo, que las naciones que se jactan de sus grandezas gasten tanto dinero o para la destrucción como es en sus pruebas bélicas, en sus pruebas nucleares, en sus pruebas atómicas. Esto ya quedó hace 60 años, 60 o más años que pasó de moda. Pero que la gente y que las naciones se vayan fortaleciendo bélicamente para destruirnos unos a otros. Cuando quizás me atrevo a decir, no estoy dando una cifra, ¿sí? A lo mejor la 100ª parte de lo que todas las naciones están entregando para sus investigaciones y para su armamentismo, a lo mejor con la 10ª parte solucionamos el hambre de la tierra. Que la gente está loca y desde hace muchos años las naciones que se consideran potencias, que se consideran que están a la vanguardia de todas las novelerías que van apareciendo, gasten tanto dinero para llegar a la luna, cuando se necesita llegar a una esquina de un semáforo, por favor, para ver la necesidad. ¿Cuánto se gasta en ir a la luna, en ir a otros planetas, ¿sí?
¿Solo para qué? Para que, según dicen, yo soy ignorante en esto y me declaro ignorante, y gracias a Dios que soy ignorante en la maldad, en la perversidad, en la malicia. Pero se gasta dinero en poner satélites para ser espías de las otras naciones. Cuando salga a la esquina, por favor, no con millones y millones y millones de dólares gastados para tratar de mantener una hegemonía de poder, como que si con eso van a poder llegar al cielo, o como que si con eso van a poder salvar sus vidas luego en la vida eterna. Cuando se necesita, eso sí hice el cálculo, se necesita 75 miserables centavos para poder sacar una sonrisa y dar una esperanza en un día a una persona que está en el semáforo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo compré atunes y compré pan. Atunes de los pequeños y de los medianos. Y cuando encontraba una persona sola en el semáforo, le daba un atún y 2 panes. Y vaya a ver la cara y la sonrisa que sacaba de esas personas, diciendo un Dios le pague, porque ese posiblemente iba a ser el sustento de sus próximas 24 horas. Y sin embargo nosotros estamos ahí afanados, gastando en vanidades, gastando en demostrar quién es el más fuerte. Por favor, oiga la voz de Dios. Dios está airado contra las naciones. Dice, acérquense todas las naciones y van a ver cómo yo les doy a mortandad. ¿No es eso lo que estamos viviendo? Claro que sí. Y termina diciendo esos versículos, ¿quién podrá decir? ¿Quién podrá vivir en medio de las llamas del fuego eterno? Está diciendo, ve, todas tus garantías, todo tu respaldo te pueden librar del infierno. ¿Por qué? Porque eres un saqueador, porque eres un violador, porque eres un criminal, porque eres un abortista, porque eres, qué sé yo, el mundo. Me refiero al mundo, no estoy hablando a personas, estoy hablando al mundo. El mundo es un saqueador, el mundo es un abortista, el mundo es un criminal, el mundo es un mentiroso, el mundo es un pecador, el mundo es un hipócrita, el mundo es un inmoral. ¿Qué nos va a librar de eso? ¿Qué nos va a librar de la perdición eterna? ¿Quiénes van a ser librados? Bueno, permítame darle un preámbulo para entrar en el cuarto y último punto. Después de lo que menciona Isaías 33:14, de que los pecadores y los hipócritas serán descubiertos, porque las actitudes podrán ser ocultas ante los hombres, pero ante Dios no. El versículo 15 nos dice así, no como una señal de esperanza, sino más bien como una advertencia para que nosotros tengamos un comportamiento correcto en todo tiempo y mucho más en este. En todo tiempo y mucho más en este. Dice, el que camina en justicia, Isaías 33:15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ese está haciendo lo correcto. ¿Dónde encontramos estas personas? No. ¿Sabe cómo les podemos resumir a las personas que tienen o que procuramos tener esas actitudes? Se llaman personas temerosas de Dios. Eso, ese estilo de vida, esa propuesta de vida, esa perspectiva, esa óptica de vida, de santidad, ¿sí? No la dan las escuelas, no la dan las instituciones, no la dan las universidades, mucho menos la da el mundo, ¿sí? Eso deberíamos darle las familias. Y si nuestras familias no lo dieron por ignorancia, por desconocimiento, por descuido, porque no le dieron importancia a la vida espiritual, porque no tenían orden de prioridades, por lo que sea, cada uno sí puede tenerlo, pues. ¿Cómo? Buscando aquí, leyendo esto y haciendo de este libro vida en cada uno de nosotros. Nadie va a quedar en la impunidad delante de Dios. En la tierra sí, pues en la tierra inclusive quedarán hasta con reconocimiento. Pero delante de Dios, mis queridos amigos, nadie va a quedar en impunidad. Y no me vengan con que yo no creo en el infierno y por lo tanto soy librado. No, vea, yo tampoco creo en los cabarets y no por eso dejan de existir. Yo tampoco creo en el licor y no por eso deja de existir. Es decir, el hecho de que las personas se aferren a no creer, ¿sí?, implica dos aspectos. Una, que
que no por no creer no existen. Eso es mentira. Primera cosa. Y segundo, no por no creer van a quedar librados de un juicio eterno. ¿Por qué? Porque si nosotros, a pesar de nuestra insensatez, a pesar de nuestra locura, porque lo que se vive en cuanto a actitudes humanas es una locura, ¿sí? ¿No le parece que sería injusto, en nuestro criterio, no estoy hablando desde el punto de justicia de Dios, porque esa es perfecta, en nuestro criterio no le parece injusto que haya personas que tengan actitudes, por decirlo blandamente, inapropiadas, pecaminosas, delictivas, ¿sí? Y que mueran y queden tranquilos, no ha pasado nada? Y que muchos, inclusive delincuentes que acumularon riquezas, inclusive dejen, entre comillas, garantizada la parte material para sus siguientes generaciones y que no pase nada. ¿No le parece injusto? Pues por eso existe Dios. Por eso es que este tema yo lo he denominado Dios es juez. Dios es juez. ¿Por qué? Porque obviamente al término de los días de una persona, largos, prolongados, cortos o como sea, después de los días de cada persona, hay una justicia, y esa justicia determina o salvación o condenación. Lo he venido diciendo varias veces, y lo he venido diciendo también, lo necesario que es tener la actitud correcta para que, aunque todos nuestros actos pasados nos hagan merecedores de condenación, hay una posibilidad de cambiarnos del grupo y pasar a ser los redimidos, los salvados. ¿Cómo? Pues reconociendo nuestros errores, confesando nuestros pecados, sujetándonos a Dios y viviendo de aquí en adelante para Él. Vea, esa es una justicia solo de Dios, que Él pase por alto nuestros pecados pasados, como dice en el libro de Romanos. Sí, eso es una justicia de Dios. Esa justicia está ligada a su gracia. Pero esta que estamos hablando, no. Esta que estamos hablando, esta no. Y termino con el último punto, que se encuentra en el mismo libro de Isaías, capítulo 35, versículos del 2 al 5. Isaías, capítulo 35, versículos del 2 al 5. Y este último punto es la salvación, ¿no? Que es la propuesta que hacemos a través de los videos, a través de las prédicas, a través de los mensajes. Esa es la propuesta, que seamos salvos. Hoy en día sí se necesita una sanidad física, sí se necesita muchas cosas, como siempre se ha necesitado. Pero vea, dejándose de cosas y poniendo prioridades en nuestras vidas y prestando atención a lo que verdaderamente es trascendental. Más cuidado hay que tener con los que pueden matar el alma que con los que pueden matar el cuerpo, ¿no? Porque si nuestros cuerpos el día de mañana tienen que perecer, vamos a expirar el espíritu, a exhalar el espíritu, no hay problema. Vea, si Dios, que es el dador de la vida y el dueño de la vida, así lo dispone, no hay problema. Si ya no predico yo, predica otro, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Lo importante es dónde vamos a pasar la vida eterna. Y para quienes somos salvos, para quienes hemos aceptado a Cristo, y quienes no solo haber aceptado a Cristo, sino haber aceptado a Cristo y comenzar a comportarnos como verdaderos cristianos, hay una salida. Y esa es la que le quiero leer. Capítulo 35 de Isaías, quinto punto, salvación. Perdón, cuarto punto, salvación. Versículos 2 al 5 dice: florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sabe qué dice estos versículos? Estos preciosos versículos de Isaías dice que habrá un momento de florecimiento, un momento de paz, un momento en que se va a ver la gloria de Dios. Y dice en el versículo 2 precisamente del capítulo 35 que acabo de leer, dice, ellos van a experimentar eso. ¿Quiénes son ellos? Exactamente los que leí del capítulo 33, versículo 15, ¿sí? Los que no se prestan para el cohecho, los que no saquean,
los que prefieren cerrar sus oídos cuando tienen propuestas sanguinarias, los que no se ensucian las manos con el pecado, con el delito. Ellos, los del capítulo 33, versículo 15, son los que van a experimentar este florecimiento, esta paz, esta tranquilidad. Aquí en la tierra, no, aquí en la tierra nosotros somos salvos, porque nos toca igualmente vivir las mismas situaciones. Me encantaría decirle como una propuesta para que usted entregue su vida a Cristo, me encantaría decirle que vea, aquí mismo va a florecer, va a ver como el día de mañana los pecadores se mueren de hambre y los que hemos confiado en Cristo, nuestros negocios, empresas y profesiones van a florecer. Me encantaría decirle eso, pero le estaría engañando, le estaría engañando. Aquí está hablando de una salvación que Dios da, precisamente una salvación eterna, es decir, para la eternidad, para que después de estos días, mañana, pasado, si Dios en su misericordia pone su mano, sana esta situación, permite que se dé un giro, y no sé cómo vaya a estar el mundo luego, si es que vamos a cambiar de actitud, si vamos a tener una vida disciplinada, si vamos a cambiar el orden de prioridades, yo no sé, pero sea cual sea el ritmo que continúe o que cambie el mundo, nosotros debemos marcar la diferencia, ¿sí? Y seguir siendo honestos y vivir en santidad, esforzarnos por vivir en santidad. Y aquí nos da algunos parámetros con los que quiero concluir. Estos no los quiero enumerar, ni mucho menos, simplemente destacando lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 35 de Isaías. Quiero darles más bien como una recomendación para animarles, para animarnos los unos a los otros. Dice que nosotros debemos fortalecer nuestras manos. ¿Qué significa esto? Las manos siempre hablan de las obras que nosotros hacemos. Pues de esas obras que nosotros hacemos, debemos seguir haciendo las obras buenas, obviamente, ¿no? Si hoy podemos dar, como insisto, un atún con un par de panes en la esquina, porque gracias a Dios no nos afecta 75 centavos, en la misericordia y la bondad de Dios, no nos afecta esos 75 centavos, o esos $7.50 para sacar 10 kits de auxilio, si pudiéramos llamarlo de algún modo. Sigamos haciendo eso, si podemos sostener las obras buenas, dice, fortalezcamos nuestras manos, fortalezcamos esas buenas obras que hemos venido haciendo siempre y que hoy hay que hacerlas mucho más y tratar de llegar a más personas. Dice que por favor también se afirmen esas rodillas endebles, es decir, mucha gente, podemos decir desde el punto de vista físico, nunca desde el punto de vista espiritual y anímico, pero desde el punto de vista físico uno puede decir, ya estoy cansado de doblar mis rodillas y seguir clamando porque aparentemente no veo un resultado. Vea, cuando Dios no se manifiesta evidentemente, es porque está trabajando en secreto. Es porque Él está preparando las cosas que tiene que preparar para nosotros, sus hijos, que anhelamos vivir en santidad, en integridad, en honestidad, en transparencia, en fidelidad, en lealtad, y que preferimos afrontar las situaciones difíciles antes de buscar una comodidad y de buscar un facilismo a cambio de vender nuestras almas. Dice que tus rodillas que están endebles no dejen de doblarlas, y que sigamos orando y que sigamos pidiendo y que sigamos clamando y que sigamos confiando, porque Dios vive, aunque hoy no encontremos todavía una respuesta divina. Dios está pendiente de nosotros y Él no nos va a abandonar. De hecho dice, no temas, porque yo traigo retribución, porque yo traigo un pago para cada uno. El pago a nuestra honestidad, a nuestra transparencia, a nuestra sinceridad. El pago a las buenas obras, Dios las trae, como también el pago a la injusticia, el pago a la inmoralidad, el pago a la defraudación. También Dios viene con eso y termina diciendo, Dios nos salvará. Mis queridos amigos que nos escuchan por estos medios, para la familia de la fe mucho más, porque ellos saben con claridad de lo que estoy hablando, que es la palabra de Dios. Yo quiero invitarles para que no cesemos, no dejemos, no desmayemos en la fe, que sigamos orando, que si algo bueno estamos haciendo, lo sigamos haciendo, que confiemos en Dios. Acuérdese que la mano generosa es la que prospera. No tratemos y nos volvamos quizás algo que nunca antes fuimos, avaros, es decir, todo para mí, no doy nada para el resto, no hago nada por el bien de nadie, pensando que eso nos asegura un tiempo más de sustento material, nos asegura un tiempo más. No, Señor.
La única seguridad que existe en esta vida, y siempre ha existido y siempre lo será, tiene un nombre, se llama Cristo Jesús, porque Él es el Salvador de nuestras vidas. Así que recapacitemos, actuemos de manera correcta y sepamos que lo que estamos viviendo, primer aspecto, son las consecuencias. Que delante de Dios, segundo aspecto, las actitudes ocultas, ¿sí?, no sirven delante de Dios. Tercer aspecto que le había mencionado, que prestemos atención y oigamos la voz de Dios. Y el cuarto aspecto, Él es la salvación. Él nos va a ayudar. Confiemos en Él, no importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa, importa la palabra de Dios, que siempre se ha cumplido y siempre se cumplirá. Que Dios nos bendiga y fortalecidos en el Señor.